¿Qué es un ensayo académico? Abordemos la pregunta por este género a través de la consulta de su etimología. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, ensayo es una palabra que proviene del latín tardío exagium, que significa acto de pensar. También es una palabra masculina que significa acción y efecto de ensayar. O también es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personal. Ahora bien, académico o académica proviene del latín academicus y es un adjetivo perteneciente o relativo a las academias en cuanto al discurso y estilo académico. Podríamos decir que un ensayo académico es un acto de pensar, ensayar, para producir un discurso ajustado a las pautas científicas de la academia. La constitución del discurso académico en el ensayo debe observar con rigor las normas clásicas, en otras palabras, atender al discurso científico que la academia por naturaleza desarrolla en las universidades. De acuerdo con Zambrano, en la actividad lingüística la producción alude al proceso por medio del cual el individuo genera significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, transmitir información o poder interactuar con los otros. En otras palabras, para Zambrano, la producción supera la idea de leer el mundo y opta por su escritura, por su construcción. Además, argumentar no solo aporta en materia académica, sino también en materia humana, que implica convencer al otro desde lo académico y desde lo ético. De acuerdo a Zamudio 2003, no existe una idea única de lo que es un ensayo. Sin embargo, establece dos tipos de ensayo, los formales y los informales. Los informales son aquellos en donde el autor da una orientación personal sobre un tema con una estructura informal y sin una estructura determinada. Los formales, en cambio, se centran en la idea principal, defendiendo en base a las argumentaciones y presentaciones insertas en una estructura determinada. En los ensayos formales, según Zamudio, se inscriben los ensayos académicos, que consisten en inscribir una temática a partir de la confrontación o el contraste entre diversas fuentes. El ensayo se puede crear a través de la comparación, que puede hacerse en distintos niveles. Así, por ejemplo, pueden vincularse posicionamientos teóricos diferentes en torno a un fenómeno o una problemática, o bien pueden establecerse relaciones entre textos. En este tipo de ensayo, el autor analiza dos aspectos que abordan la misma problemática y expone lo que los distintos autores han escrito sobre el tema. El ensayo académico, al igual que todo texto académico, posee claramente una dimensión analítica objetiva que es necesario tener en cuenta. El autor del ensayo construye una visión del tema que aborda, tanto por la forma con que organiza la información como por el vocabulario que utiliza. Independientemente cómo se cite el argumento de autoridad, debe citarse la fuente. En síntesis, podemos resaltar que el ensayo académico consiste en exponer el análisis de una problemática a partir de la complementación o el contraste de diversas fuentes en función de ejes temáticos específicos. Esta comparación puede realizarse en distintos niveles,
pueden vincularse posicionamientos teóricos diferentes en torno a un fenómeno o a una problemática, o bien pueden establecerse relaciones entre textos, esto es, entre dos o más fuentes bibliográficas específicas. El ensayo académico está constituido por las siguientes partes: título, introducción, desarrollo, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos. El título como enunciado del ensayo académico permite diferenciar el tema del trabajo, tanto en su presentación general como en su contextualización específica, ya sea desde el campo disciplinar, conceptual, teórico, histórico, geográfico, humano, cultural y o social, para mayor fuerza conceptual del enunciado. Por otra parte, el título está restringido a las normas técnicas y de estilo seleccionadas por el autor. En la introducción, el autor del ensayo presenta el tema general y el aspecto específico que abordarán el ensayo. Además, elabora el planteamiento del problema, de la tesis, las proposiciones o conceptos a indagar, verificar y o contrastar, además de elaborar la pregunta de investigación. Por otro lado, contextualiza al lector mediante la exposición de los objetivos, la presentación de la metodología, las fuentes consultadas o las teorías que serán objeto de análisis. Asimismo, hace la presentación del contexto de estudio o de la práctica que haya realizado. Además, anticipa la estructura del texto, presentando los ejes de análisis. En el desarrollo como cuerpo teórico del ensayo, el autor expone los ejes propuestos para el análisis del tema. Además, presenta los argumentos necesarios para sostener la tesis y validar la conclusión. Del mismo modo, incluye los contraargumentos, además de respaldar la información con bibliografía, definición de conceptos, ejemplos, entre otros. Las conclusiones, como espacio privilegiado para mostrar los hallazgos de la investigación, permite que el autor formule las conclusiones a las que llegó con su investigación, vinculándolas con el problema de investigación o la tesis. Por otro lado, el autor presenta el resumen del cuerpo teórico retomando la información de la introducción. Del mismo modo, puede elaborar un discurso optativo si existe la necesidad de involucrar al interlocutor. Finalmente, el autor expone sus sugerencias o propuestas para trabajos futuros. La bibliografía es un espacio reservado para consignar las fuentes de consulta presentadas en el ensayo. Además, debe estar organizada según los medios de consulta y presentada de acuerdo a las normas de estilo elegidas por el autor. Los anexos del ensayo académico como trabajo de grado permiten presentar al jurado los instrumentos de verificación, análisis y certificaciones del proceso de investigación. Por otra parte, deben estar organizados por fases o etapas para facilitar su lectura y comprensión. Para Casani, 1999, escribir es el acto cognitivo más complejo que existe, porque involucra pensamiento, lenguaje e interpretación de la realidad. El ensayo constituye un género de la atención. Es un género híbrido, una mezcla de fuerzas, un centauro, según el pensar de Alfonso Reyes Vázquez.